A ver, ahora sí, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué mencionamos? ¿Qué no mencionamos? La era industrial, ¿cuándo ocurrió? Europa. Ajá, principalmente se originó en Francia, pero lo podemos considerar como Europa en general porque se expandió en todo el territorio europeo. ¿En qué consistía la industrialización? Las fábricas de trabajo. Ok, eran de varias cuestiones. Textiles, manufactureras, pero era el hecho de ahora es una fábrica, ya no es un taller de costura, ya no es un taller de herrería, ya es una fábrica que se encarga de hacer todos esos procesos en general. De esos procesos pasamos a, ¿qué generó? Movilizaciones. Acuérdense, el trabajo antes estaba en el campo, pasa a la ciudad, entonces hace que la gente se mueva, hace procesos de migración industrial, genera también nuevos empleos y que el empleo se remunere mediante un sueldo. Antes era lo que produces es lo que ganas, no era como un sueldo oficial. Aquí ya se establecen sueldos oficiales. ¿Ok? Genera movilización del campo a la ciudad, que las grandes ciudades se tengan que adaptar. Y conlleva, entre otras cosas, la creación de las escuelas dentro de los entornos de ciudad, nuevas oportunidades de trabajo y cuestiones de especialización. ¿Ok? Ya no soy el herrero del pueblo, ahora soy el técnico que arregla la caldera. Ajá, pero ya tengo trabajo más especializado. ¿Ok? Pese a que voy a trabajar para alguien más, ya empieza como el trabajo especializado. Genera cambios en cuestiones de los países, se encuentra el proceso de nacionalismo. ¿En qué consistía el nacionalismo? A ver, los demás. Sí, 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 sí. ¿Ya lo oyó? Por ahí, ¿qué es nacionalismo? Dígame. El nombre a lo que también es más para acá, es más para acá. No, pues ya ve. No, José Martínez primero. De aquí para acá. Ajá. Bien. Ahí mismo están las cuestiones de nacionalismo. Miren, déjenme voy un poquito más para atrás. Una diapositiva antes. Nacionalismo y unificación de, no de Europa como tal, pero sí de ciertas regiones que estaban dadas a otros países. ¿Qué dice que es el nacionalismo? Son dos diapositivas para atrás de donde estábamos. Es una ideología que promueve la unidad y la identidad de un pueblo en función de una cultura y una lengua. Soy orgulloso de ser mexicano, soy orgulloso de ser estadounidense, venezolano, guatemalteco, esta parte me identifico con mi nación. Es como por decir, no sé si se acuerdan hace algunos años, no hace muchos, lo del sello de Hecho en México. ¿Alguien se acuerda cómo es ese sello de Hecho en México? Era como una aguilita que representaba como esta parte de lo que se hace en México se hace bien, está bien hecho. Entraba en estos procesos de nacionalismo. ¿Por qué? Porque no es como que nada más apareció en ese tiempo y desapareció, sino es como la identificación de lo que produzco como país también es bueno. No todo lo que viene de fuera es bueno. Entraba en esta cuestión europea de, ok, lo que produce mi país, España, Inglaterra, Francia, son cosas buenas. Por decir, de cada país nosotros desde fuera identificamos qué produce y qué más o menos nos gusta. Por decir, en el caso de Francia, identificamos mucho las fragancias, los perfumes. Okay. Por ejemplo, de otro país que exporta cosas, Italia, cierto tipo de comida.
pero es un país muy textil, produce mucha tipo de ropa. Son como que los vanguardistas de la moda, por así decirlo. Entonces, entra en estos conceptos el nacionalismo. ¿Qué produce mi país? Si lo produce bien y está bien hecho. No es necesario tener cosas de otro lado. Ajá, como esta parte de promover de que lo que se hace aquí también es bueno, no está mal hecho. Por eso la idea de que vinieran fábricas, armadoras de carros, de bueno, aquí hay espacio, hay buenos trabajadores, podemos producir de buena calidad sin necesidad de que tengas que hacerlo allá. Y con eso surto el mercado de lo que está aquí. Esa es la idea de que existan esas industrias dentro del territorio nacional. ¿Por qué? Porque es mano de obra mexicana, a pesar de que sea otra compañía, pero quien lo produce es como esto de China. Aunque sea otra marca, a veces trae el sello de hecho en China. Es como, ajá, la idea es como quién lo produce y a quién le pertenece. Ok, le pertenece a la marca, por decir un nombre, Samsung, pero fue hecho en México. O sea, la mano de obra es mexicana. Son componentes mexicanos y es ingenio mexicano. Es por darles un ejemplo así medio burdo. Entraba en esta idea de yo como país produzco cosas buenas, unifico países, unifico territorios. Es como lo que decían, si México recuperara los territorios que perdía de Estados Unidos. Ok, como yo también produzco, merezco tener mis territorios de vuelta, porque ahí hay recursos que requiero. Por eso empezaron también los conflictos hacia las guerras mundiales. Ya pasamos de una industrialización, de empiezo a producir, cambia la manera en la que se generan recursos por la revolución industrial, se hace a nivel mundial, pero también es esta parte de, ok, aunque tú tengas fábricas y hayas empezado primero, yo también puedo poner fábricas y también puedo producir cosas de buena calidad, de diferentes cosas, hierro, textilería, maquinaria, lo que se producía en ese tiempo. Se empiezan a unificar países, o sea, reclamo territorios, no mediante la fuerza en ese tiempo es, ok, ese terreno era mío, me debes, regrésamelo. Y te paso producción de lo que yo tengo, de lo que también produzco, para que no tengas que ir con el vecino que te lo vende más caro, pero regrésame a mi terreno. Crea tensiones por los cambios del siglo XIX, ya producen, todos los países empiezan a producir, pero con esta parte de identidad de lo que produzco yo también es bueno. Llegan las innovaciones como industria, la máquina de vapor, los carros, toda esta parte de las tecnologías que van entrando en el entorno. La creación de la radio, la televisión, obviamente no en el mismo estilo que tenemos ahorita, pero las primeras radios o las radiodifusoras. Por decir, aquí, ejemplo burdo, en Nuevo León teníamos nuestras propias radiodifusoras, aparte de las de Ciudad de México. Se enlazaban en diferentes horarios para producir la cuestión. Por darnos un ejemplo de que algo que todavía se sigue produciendo hasta la hora actual. Pero tiene que ver con una radiodifusora a nivel en México. Ahí se van produciendo todas estas cuestiones. Lo industrial es todo lo que tenemos hoy en día, cómo se empezó a consolidar. Como les digo, desde productos electrodomésticos, como lo que serían las simples estufas, ya la estufa como tal, ya no una estufa de carbón. Las licuadoras, las planchas, exactamente, porque antes la plancha era de hierro, la ponías en carbón. Ahora te produzco una plancha con otro tipo de aditamento. Todo lo que se ocupara en el entorno para facilitar la vida, la creación de muebles, que ya no era el señor carpintero, ya era la fábrica de muebles. Por eso les digo, cambiaba de quién produce y cuánto se tarda en producir, ahora lo produzco de manera masiva. Entonces ya no tengo un carpintero, tengo varios. Y ya no se le llamaba carpintero, era la especialización del trabajo. Por decir, antes era un carpintero quien te hacía una sala, él mismo la forraba, pero ahora ya está el tapicero y el carpintero. Pero todos trabajando dentro de una misma fábrica, entonces una fábrica maulera. Yo te creo las mesas, los roperos, bancos, sillas, todo lo que ocupes dentro de ese material, pero ya no lo produce una sola persona, lo produce una sola fábrica y en lugar de que tengas que esperar a que Don Pancho te haga esa herramienta o esa mueble que requieres, ya lo tenías industrializado y luego aparte, como les digo, con el sello de se produjo en tal país. Surgen conflictos o ideologías como socialismo, anarquismo y conservadurismo. Socialismo, ok, sí, alguien produce de manera masificada, pero ¿cómo repartimos esta
cuestión en el entorno. Todos deberíamos de tener igualdad de oportunidades. O anarquismo, no es necesario un gobierno, ya nos quitamos a los reyes, como pueblo podemos solitos. Y conservadurismo, no, vamos a seguir con las mismas tradiciones, no es necesario cambiarlas. El conservadurismo a veces se maneja un poquito mal, pero es lo que ya no servía, no lo cambies. Es como la cuestión de si no está roto, no lo arregles. Entonces, en el caso del conservadurismo, era como esta ideología. Ok, no está roto, ya cambiamos cosas que sí estaban rotas, vamos a quedarnos así como estamos, hasta que se vuelva a romper el sistema. Es de ganas. Ya sé. Entonces, ¿dónde ocurre este proceso? Finales del siglo XIX o desde 1870 al 1900. Ahí es donde se termina de consolidar toda la cuestión industrial. Entran las guerras mundiales, lo que decíamos de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Igual, había dos bandos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Déjenme se los pongo ahí porque si no, no se van a acordar. Ya, para no complicárnoslos tanto. Okay. Esos eran los bandos que participaron. El entente de las potencias centrales. En este conflicto, el entente eran todos los países aliados. En las potencias centrales eran los imperios. Todavía había cuestiones ahí monárquicas. ¿Por qué ocurre? Hay cuestiones de nacionalismo centrados. Hay esta cuestión de rivalidades de territorio, como les decía. Ellos estaban en esa pugna de, ok, este terreno era anteriormente mío, lo necesito que me lo regreses, me debes dinero, no, pues no te lo regreso. Entonces, lo intento reclamar a manera armada. No había ocurrido invasiones, pero todo se desata con el asesinato de una persona, que es el asesinato del archiduque Francisco Franco. En el caso de la Primera Guerra Mundial, y esos son los que participan. Acá en la Segunda, empezaron los regímenes totalitarios, como el régimen totalitario alemán o el régimen totalitario francés. ¿Y dónde se desata esta guerra? Aquí ocurre con la invasión de Polonia. ¿Ok? Que era lo que les decía, no era por todo lo que se dice que hicieron los alemanes, los demás países no les apuraba hasta que invadieron Polonia. ¿Por qué? Porque era un punto de, en este caso, como si fuera un puerto donde llegan y se distribuyen o con punto central a la hora de distribuir material o materia prima.
Acuérdense que antes todo se transportaba mediante el ferrocarril o barco. Entonces, en tierra era mediante ferrocarril. Polonia tenía la mayor concentración de las vías ferroviarias del continente europeo. Entonces, si frenabas esa parte y no dejabas que pasara material, afectabas a todo el resto. Por lo tanto, tampoco iba a llegar a los barcos a que lo siguieran transportando. Por eso decidieron intervenir el resto de países. Si no, ahí hubieran seguido. ¿Qué? Que la mayoría de las guerras, como les digo, han sido por cuestiones económicas. Pues ya cuando se acaban se le da otro tinte de lo que pasó en la cuestión bélica. Pero regularmente son cuestiones económicas. Ujú. Pero, como le digo, eso se ve hasta después. Porque inicia regularmente son cuestiones económicas. Como lo que decíamos, a ver, guerra de Ucrania-Rusia, porque empieza este proceso de Rusia de decir, oye, pues regrésame a esta zona. Ah, pues es que es mío y pertenece a mí como gobierno. Pero pues es que me debes dinero, no me lo vas a pagar, pues dame terrenos. Es lo mismo en ese sentido. Es como te presto, pero pues me dejaste algo a prenda. Ah, no, pues no. Bueno, pues entonces, de alguna manera me lo tengo que cobrar. Digo, aquí es como entre las personas. Alguien te presta dinero y de alguna manera tienes que pagar. Voy y te embargo bienes, en este caso entre países, voy y te embargo ciudades. ¿A Ucrania? Sí. Sí, o sea, es como que tú tienes un convenio económico conmigo y aparte empiezas a entablar conversaciones con un rival económico. Entonces, ya te di mucha chance y vas a estar negociando con el de al lado, pues me voy a cobrar antes de que y ya no me quieres pagar. ¿Sí? Y por eso, lo que dicen de cambios políticos, cuando estaba en ese tiempo, antes de estas guerras mundiales, ¿quién controlaba la mayoría de la cuestión económica? Era el continente europeo, entre diferentes países. Pero a partir de estas guerras se hace la redistribución de poderes, de quién organiza, cómo se hacen las importaciones, las exportaciones, cómo se genera riqueza entre países. ¿Quién controla más? En el caso de Estados Unidos, consume demasiado. Entonces yo necesito que me llegue materia prima, me llegue, en este caso, todo lo que necesito para producir como industria. Pero yo no tengo mano de obra, o en este caso materia prima. Por decir, ocupamos hacer casas y allá se produce madera, por decir una cuestión. Ocupamos madera, pinos. ¿Quién tiene gran cantidad de madera? Canadá. Ah, pues necesito que ellos me den permiso de su tala pasarme material. Ah, pues ¿sabes qué? Necesito petróleo. En territorio americano no hay tanto petróleo. ¿Quiénes sí tienen? Necesito que me manden. Yo te produzco, yo te refino porque tengo excesivamente terreno y tengo suficiente mano de obra, pero no tengo materia prima. Acá en estos países nacionalistas es, pues tú quieres, yo te lo vendo más caro. Ah, pero es que yo te ofrezco esto. Bueno, y decía al que ya le debían primero, pero acá no me has pagado y yo te estoy dando chance. ¿Vas a dejar de pagarme a mí por pagarle al otro? Esos son los conflictos económicos que empezaron a originar las guerras. Entonces, en esas cuestiones fueron donde se hicieron esos cambios políticos. Por eso, les digo, en la Primera Guerra Mundial entró en la misma cuestión, pero fue entre el eje y las potencias centrales. No es necesario que busquen exactamente países. Si quieren lo pueden hacer, nomás para que tengan la información adicional. Y en el caso de la segunda, fue como les digo, entre, bueno, le puse el entente, no, potencias del eje contra aliados. Digo, el entente también en la Primera Guerra Mundial eran los aliados, porque eran países que, ok, te estás invadiendo y peleándote con estos otros por terrenos, yo voy y te ayudo. En el caso acá también de la Segunda Guerra Mundial, todos los aliados eran de los países invadidos. En la primera, como les dije, el asesinato de un archiduque, Francisco Franco. En el caso de la segunda, la invasión a Polonia. Ok, en base a eso se encuentra o se empieza a revisar en las cuestiones socioeconómicas y políticas que hay una cuestión de totalitarismos gubernamentales. ¿Ok?
un gobierno que de forma extrema se apropió del poder, como pasó en Alemania con el partido nazi, que es nacionalsocialista, de, ok, ya no hay nadie más de otros partidos o de oposición que sea opción elegible, entonces yo mantengo el poder y controlo todo lo que tiene el país, intentando hacer cosas buenas y cosas malas, pero no de maneras muy adecuadas. Francia, en su cuestión de el fascismo, de, a ver, Francia para los franceses. Chicos, jóvenes, ¿ya? ¿O quiere pasar a exponer usted? Va a estar pasando a exponer mejor. Digo, ahí están las diapos. Nada más tienen que complementar la información que está ahí. Ya, chicos, ya les di mucha chance, no se chiflen. Bueno, nos quedamos en regímenes totalistas. Nazi y Italia, Francia, con la cuestión del fascismo. ¿Ok? Rusia también entra en esos procesos, pero más adelante en la cuestión de la Guerra Fría. Se da cuenta que estas ideologías de cierta manera sirven para mantener unida a la población. A la hora de la cuestión económica, pues ya no jala tan igual, pero la ideología está chida. ¿Ok? Japón con su cuestión de yo como japonés, mi orgullo de mi país, de todo lo que produzco, y a pesar de que soy unas islitas chiquitas, tengo mucha riqueza cultural, pues entonces no me gustaría que me invadan. Cosa que ya tenían como con Estados Unidos en esta parte de llevarles la industrialización. Y Europa también. Entonces por eso ellos se unen a esta cuestión de esta guerra. De hecho, los tres países más grandes que participaron en cuanto a las potencias del eje era Alemania, Italia y Japón. Francia se los menciono porque ahí terminaron siendo invadidos, pero por Italia. Si se dan cuenta, si buscan en el mapa, Italia es chiquito a comparación de Francia. Entonces, en esta parte de la invasión es, ok, hay cosas que tú, Francia, siendo un país tan grande, me debes a mi Italia. Entonces, como les digo, ¿de qué manera me lo pagas? Ah, es que no tengo para pagarte. A ver, échale para acá, ¿con qué sí me cobro? Estos dos territorios que tienes ahí me sirven, están pegados a mis fronteras. Ay, es que no hay nada, tú pásamelos. Puede pasar igual Depende, como les digo, qué tan útil pudiese ser ese terreno para que se haga ese intercambio político. Por decir, ahorita al menos lo que se requiere de territorio mexicano que produce, ya lo tienen desde hace muchos años. Entonces ahorita realmente no hay tanto. Por más que podamos decir, Monterrey es una ciudad industrial o toda esta zona norte que ha venido siendo Tamaulipas, Coahuila y Monterrey y Nuevo León, no produce tanto. Entonces no es tan conveniente para ellos. Y ya si dicen, nos organizamos los tres estados y nos separamos y algo, pues a lo mejor ellos pudieran decir, bueno, pues vente para acá, pero ya te separaste tú, yo no hice nada para que tú te movieras de ahí. Pero le conviene. No, económicamente no. Pese a que producimos ciertas cuestiones específicas del país, no es como que, si nos pierden, pierden todo. Tienen otras maneras de obtener recursos. A nivel sur, hay mucha producción en el sur, pero no es lo mismo. Porque por decir, allá producen en base a campo, acá producimos en base a industria, pero la industria se puede trasladar hacia otros lados, nada más que no ha funcionado en otros lados. O sea, por decir, en Puebla tenemos las armadoras de autos, aquí también. Lamentablemente en Puebla hay mucho espacio entre dónde están las armadoras o las fábricas y dónde está la ciudad. Es como por decir, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántos de aquí son del Carmen, Nuevo León? Son relativamente jóvenes. Cuando yo me toqué niño llegar al Carmen, Nuevo León era un trayecto de más de 2 horas y media o casi 3 en camión. Por así. Pero ahorita por el tráfico. Antes era porque no había camiones para allá. O lo mismo, muchos dicen, es que ir a Juárez. Pues ahorita Juárez está relativamente cerca y hay varios medios de transporte para llegar. Antes había uno. Se tardaban muchas horas. Entonces, allá en esos lugares del sur es como que yo te pongo una planta donde hay el espacio de ponerla,
pero para mover a la gente que vaya a trabajar esa planta, genera más gasto. Entonces, por eso muchas plantas no terminan funcionando a nivel México. ¿Cómo allá, de la parte donde yo soy, hay esa fábrica de botas? ¿La de Bachoco? Para llevar a la gente a trabajar, la gente quiere ir a trabajar ahí, porque, Pero porque producen lo suficiente. Entonces, pero veo que según a las medidas que tienen en sanidad, es peligroso, la gente no quiere ir. son, como les digo, unas cosas con otras. Industrialmente son cosas que se ven aparte, pero como les digo, a nivel de producción de países, tiene que ver con estas cuestiones. Si lo pongo, ¿qué tan funcional me es poner esas industrias en ese lugar? Contraste aquí en Nuevo León. Me traigo una armadora nueva, como lo fue aquí en su momento, pesquería, que también en un municipio que estaba bastante retirado de Apodaca, llega la fábrica coreana. Y antes de que llegara la fábrica, ¿qué hizo el gobierno? Yo te construyo una unidad habitacional, tanto para personas de aquí como para personas foráneas. ¿Por qué? Porque llegó mucha masificación. Y de hecho, ahorita tú vas a pesquería y a pesar de que sigue siendo un tramo largo, hay bastante transporte. ¿Te topas con mucho coreano? Sí, pero ya está esta cuestión de aquí yo me adapto más rápido y te pongo los medios para que me traigas esa producción. En otros estados es, primero pon la fábrica y luego ya veo si te pongo una colonia cerca. ¿Por qué? Porque yo ocupo, como quiera va a crecer la población y sigue creciendo la población. Entonces toda la gente que ya vivía en esas colonias antes es, pues ya no tengo que moverme hasta Escobedo o hasta Podaca a trabajar. Aquí en mi municipio ya hay espacio. Entonces me acomodo en ese lugar. Pero como dice usted, que la gente se cambia a lugar que está en trabajo. Hay mucha gente que viene desde los lugares, desde Apodaca, hasta las casas de vida. Pero te brindo el medio. Y como les digo, depende. Como les digo, obviamente, por cuestiones monetarias depende de cada quien. Pero este ejemplo, por decir, se los pongo también en territorio nacional. En León, Chrysler tiene unas fábricas de producción y hay una línea de trailers que ahí se encarga de cargar y transportar todo el material. Yo trabajo en esa línea de trailers. Ese espacio específico donde está la línea donde se hacen toda la carga, está saliendo de León a 2 horas. Y la base está a 40 minutos de donde está la línea de producción. Entonces hay mucha gente que sale de León hasta esa fábrica. Está en medio de la nada, pero es esta parte que hay cerca. O sea, son estas 2 horas de, ok, por eso te pago más. Sí, pero es la cuestión de, es que ahí pagan muy poquito porque ya está súper cerca. Entonces ya no necesito invertirle tanto en que tú vengas. Ya si tú quieres venir desde más lejos, pues ya es cuestión tuya, pero entra en esa parte económica. Por eso les digo, no significa que si nos pierden, pierden mucho. También se pueden adaptar. El detalle es que tan rápido se adaptan. O sea, es como aquí, si yo en Nuevo León quisiera dedicarme a la siembra y producción, no todo se puede dar por cuestiones de cómo es la tierra aquí. Lo mismo les pasó acá. Que ya no puedo producir, pero quiero necesito seguir produciendo por la cuestión de que pues, mi país es el más chingón y donde hay territorios que sí me lo pueden brindar. Entonces empiezo a invadir para crecer mi imperio. Entonces, ¿por qué? Porque la idea era la concentración del poder, la propaganda y la represión política. Porque me deben. Entonces, ahí en esas cuestiones entran ellos como esta cuestión de régimen. Yo como país soy chido, pero todos esos que me deben en la concentración del poder y propaganda dentro del país, pues ustedes como también pertenecen ahí, vamos a defender la soberanía del país. Como si aquí en México dijeran, vamos a reclamar lo que nos quitó Estados Unidos, porque pues ya nos debe. Es que nosotros también les debemos. Sí, pero ellos nos deben más y requieren de nosotros. Entonces empiezo a motivar a la población como que a que se rebele en esta cuestión y se crea como esta cuestión de totalitarismo y autoritarismo. La oposición dice, no, pues no deberíamos invadir. El régimen ya no tiene tanta oposición. Eso les pasó a estos países. Pues les digo, esos dos países en su momento estaban en las invasiones y como les digo, el problema fue cuando invadieron un lugar que afectaba no a unos cuantos, sino a nivel mundial.
Se soluciona la bronca de la Segunda Guerra Mundial y luego nos vamos a otra guerra, que esta no se peleó con armas. Se le llama la Guerra Fría porque no hubo, en este caso, conflicto armado como tal. O sea, no hubo guerra, fue una cuestión más política de te pongo multas, te limito, no te dejo que hagas convenios con tales países o que puedas comerciar. Haga de cuenta, como los aranceles, pero si te bloqueo esta cuestión de, por darle un ejemplo, tú México no le puedes vender a Guatemala, porque Guatemala me debe, pero tú también me debes. Entonces, si no quieres que te cobre, no le vendas. Bueno, entonces Guatemala busca otro distribuidor y le dice, es que yo le vendo a Estados Unidos. Bueno, pero yo también te vendo otra cosa. Entonces, si yo como país te digo que no, empezaron estos conflictos en la Guerra Fría. ¿Por qué? Se va este poder de Europa y se empieza a pelear entre lo que era la URSS en su momento, o Rusia, y Estados Unidos. Potencias grandes, países que en su momento Rusia también era un país tanto que producía como que consumía, pero Estados Unidos consumía demasiado. Entonces, por eso les digo en estas cuestiones de quién tiene más poder económico. Estados Unidos tiene poder económico porque es un país que consume bastante y al mismo tiempo regresa mano de obra. ¿Cómo se da? Como les digo, es una cuestión de tensión política, económica. Hay una ideología de capitalismo que es esta producción de bienes y consumo de bienes. Entre la ideología del bloque comunista que entra de la Unión Soviética. Ellos toman esta ideología del socialismo, pero lo hablan como una cuestión comunista política. Ok, todos producen, pero todos obtenemos beneficio de ello. Ellos quisieron cambiarlo esto de como que todo es igual, pero tenía sus tintes políticos. Entonces era, yo produzco para el pueblo y gobierno para el pueblo, y yo como capitalista es, ok, algunos tienen más y tienen menos, pero depende de quién produzca y quién requiera. Era como esta cuestión ideológica de, si produces, obtienes. O sea, si trabajas, ganas. Acá en el comunismo era, si trabajas, ganas, pero ganamos todos. Entonces, si uno trabaja, trabajan todos. Todos producen, todos consumimos, todos ganamos. Es que hay gente que no puede. Yo te ayudo hasta que puedas producir. Esa era la cuestión como que manejaban en la cuestión comunista de Rusia. Entonces, por mano de obra y masificación, entre comillas, era como esta cuestión de todos tienen recursos, todos tienen opciones, pero obviamente no importaba si uno tenía más o menos en cuestión económica. Todos tenían la misma igualdad de oportunidades, por así decirlo. Digo, por así decirlo, nunca ha funcionado así el comunismo. ¿Qué eventos pasan? Se da una crisis de los misiles en Cuba en 1962, que es cuando ocurre la Revolución Cubana, que ellos se liberan de un régimen militarista, pero pues se quedan desamparados en esta cuestión de, ok, llega un nuevo gobierno, ¿con quién va a hacer convenios? Rusia dice, bueno, tú tienes petróleo de cierta manera, tienes ciertos recursos, yo te mando manera de que te defiendas de Estados Unidos, porque pues, Estados Unidos le vale que eso, si ya cambiaste de gobierno, a mí me debes dinero, a mí me tienes que pagar. Sigue siendo el mismo país, aunque esté otro gobierno. Exactamente. Entonces, a mí me debes. Se da la construcción del muro de Berlín, que es la división de Alemania a partir de la Segunda Guerra Mundial. En el 61 se derriba, pero hay una construcción previa, que también en esta parte, este y oeste están divididos. Una parte se la quedó Rusia, que era un gobierno comunista, y la otra parte se le quedó Europa o Alemania, se quedó dividida en Alemania del Este y Alemania del Oeste. O como lo es ahorita, Corea, como Corea del Norte y Corea del Sur. Obviamente cada uno de esos espacios estaba gobernado por un gobierno capitalista y un gobierno socialista o comunista. Se da la división del muro de Berlín, que vuelve a generar la unificación de Alemania como un solo país, con un gobierno capitalista. Son movimientos internos que ellos hacen como que, oye, pues es que aquí todos somos alemanes, fuera de que nos hayan dividido por la cuestión de la guerra, volver a reunificar como país y un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque la parte comunista estaban muy apenitas.
Luego se dan las guerras por delegación, que es en este caso Estados Unidos con Vietnam y Afganistán. Hay cosas que yo requiero de ese territorio, tú no me lo quieres vender, entonces yo te acuso de que estás cooperando con otras cuestiones y te invado. Digo, ahí le fue mal a Estados Unidos. Lo que pasa es que quisieron hacer guerra de guerrillas en un espacio donde pues no tenían como que la experiencia. No fue conveniente para ellos. Perdieron más recursos de lo que pensaban ganar con esta parte. Pero puntos importantes de la Guerra Fría, cuestiones de tensiones políticas, los misiles de Cuba, la caída del muro de Berlín y las invasiones a otros terrenos por parte de Estados Unidos. Como quiera esta guerra, se la queda a Estados Unidos a cuestión económica y política. La URSS se divide, ya no es un conjunto de países, sino que se divide en varios países pequeños, como lo que tenemos ahorita, que es Rusia, Ucrania, todos esos países de la zona asiática del norte. Antes era un solo país, ahorita está unido en uno solo. Pequeñito. Sí, o sea, era un país grandote la URSS, que era la Unión Soviética Socialista. Pasa esta guerra fría o esta cuestión económica y política y cada espacio territorio dice, pues, ¿sabes qué? Yo me hago cargo de lo mío, ya no me interesa estar en esta unión. Manejar un solo gobierno, sino yo me encargo de lo mío. Es como lo que decíamos aquí en México. Tenemos 31 estados y un distrito federal, que ahorita ya es un estado como tal, pero es como si dijéramos, ¿sabes qué? Ya no vamos a ser estados, vamos a ser pequeños países. En el caso de ellos pasó lo mismo. O sea, ya no soy un estado adicionado a la Unión Soviética, sino yo ya soy mi país independiente. Pero por la masificación que tenía de espacio, pues sí siguen siendo territorios bastante grandes. Entonces, aquí, ya como solución, cambian alianzas internacionales y la estructura de poder global. Se concentra el poder socioeconómico en Estados Unidos como esta parte de yo medio, en que como comercio, precios, subo o bajo en la cuestión de qué tanto requiero. Obviamente se supone que hay organismos internacionales que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial, como la ONU, para mediar todo este tipo de cuestiones. Exactamente. Quien produce, manda. Los tratados de comercio. Con el caso de México, que es el TLC. Pues es que, ¿por qué Estados Unidos tiene que cobrar qué? O sea, ellos se preparan que hicieron, Son cuestiones políticas en la cuestión de, ok, si lo que tú me estás mandando, yo lo necesito como materia prima, o no lo necesito, pero lo acepto porque de nada me afecta tener un poco más y lo puedo seguir produciendo, te voy a comprar un impuesto adicional. Sí, por ejemplo, aquí en esa cuestión de los aranceles, aquí en México también lo tenemos, que es el IVA, el impuesto sobre el valor agregado, que es un impuesto recaudatorio de gobierno por la cuestión de que tú compras. Lo mismo está el ISR, que es el impuesto que tú pagas a gobierno como una cuota, pero para que ellos te den servicios adicionales, como lo es Seguro Social o aquí en México el Infonavit. Se supone que la idea de que se paguen esas cuotas es que se utilicen de otra manera. En el caso de estos aranceles es, yo como gobierno recaudo esos impuestos, pero los utilizo para bien común del país. Ok, poder hacer más importaciones, poder poner más fábricas, poder adecuar más lugares, poder poner mejores instalaciones, tener buenas carreteras, tener buenas escuelas, cierta infraestructura que se requiere, de esa manera se recauda, no nada más con los impuestos de la gente que vive aquí. Pero ellos también ya cambiaron para también la presión del país. Sí, por decir, México también cobra aranceles cuando importan cosas de otro lado. Por decir, cuando llegan contenedores en los que son puertos como Lázaro Cárdenas o Veracruz, tú tienes que pagar un impuesto. Es,
Sí, o sea, por decir, tú mandas, supongamos que usted es vendedora de ropa de Shein. Supongamos que nadie más distribuye Shein. Usted la compra y la revende aquí. Le llega el contenedor, tiene que pagar un impuesto por ese contenedor. Obviamente, pues usted tiene que hacer los ajustes en el precio de la ropa que va a vender desde antes para poder cubrir esos costos. Por eso, suponiendo en esta parte fantasiosa de estas cuestiones de gobierno y de cuestiones económicas, supongamos que el contenedor a usted le cuesta 20,000 pesos, diciendo un precio. Usted lo va a vender, ya cada pieza, aunque la venda aparte, le va a sacar 55,000 pesos. Pero tiene que pagar un impuesto de 2,500 pesos. Ahí es donde se hace esta cuestión de margen de ganancia, de cuánto yo le saco a cada prenda y el precio que le vendo. ¿Alguien de aquí, de pura casualidad, ha caído en las estafas piramidales de te mando a vender algo? De ven a un trabajo y te pago 3,500 por semana. Apóyame en recursos humanos o te mando a vender perfumes. Te vendo. Bueno, es por darles un ejemplo. Te hago vender algo a un precio más alto, pero es para yo tener margen de ganancia de lo que le estoy invirtiendo. Lo mismo pasa con los aranceles, es en esa cuestión. Es una comisión por dejarte que utilices mi puerto o mi territorio para poder distribuir tu material. Por decir, por eso, ahorita muchos autos bajaron de precio. ¿Por qué? Porque entró mucho auto chino, bastante barato, porque México no le cobraba impuestos. Entonces, a la hora de venderlo en el mercado, no es tan caro. Te sale más barato que un auto de otra marca. Por eso se regulan los precios del mercado. Por eso hablamos de cierto nivel de competencia. Dos personas pueden vender el mismo producto, por ejemplo, como les digo, ropa. Pero cada quien depende cuánto le invierta a cómo lo va a vender. Entre los países ocurre lo mismo. En cuánto te compro el petróleo sin procesar, ya que lo produje y lo convertí en gasolina o en otros bienes o en medicamentos, ¿cuánto te lo regreso? Pero también buen impuesto cuando yo te lo mando y cuando tú me lo regreses. Para ir generando esta parte de obtener recursos. Como les digo, los países no solo obtienen recursos de los impuestos que pagamos, sino de todo lo que se produce y se genera en los países. Por eso son los aranceles. Yo te permito que uses mi territorio, pero te cobro algo. Vámonos a términos más coloquiales, es el famoso cobro de piso. Pero hecho de otra manera. Sí, yo te cobro más. ¿Por qué? Pues búscate otra ruta alternativa. ¿Quieres gastar menos porque te sale mucho el barco de acá y para poder mover? Pues es que me conviene más llegar por puerto mexicano para moverme hacia Estados Unidos que irme directo hasta un puerto canadiense. Sí. Por ejemplo, que digan que Estados Unidos es buena 50. Obvio, yo soy comerciante y no voy a seguir ese 50% y quiero pagar la producción. Pero es esta parte de el consumo. ¿Lo quieres? Lo pagas. ¿No lo quieres? No lo pagas. Acuérdense que por eso hablamos de cuestiones de si necesito o no necesito en la cuestión económica. Por eso tenemos o estamos educados muy malamente en la cuestión económica. Ay, es que está bien caro. ¿Realmente lo necesitas? Y acá en los países es, ok, este país lo consume y yo se lo mando. Benditas cuestiones del capitalismo. Me gusta, me costará muy caro, pero lo compro. Soy libre de comprarlo. Es como en los negocios. Pones un puesto de comida, en un principio lo vendes a cierto precio, ves que tienes bastante gente, pues obvio vas aumentando el precio. Pues la gente le gusta, pues le puede ir aumentando de poquito en poquito, siempre y cuando sea acorde a lo que le estoy ofreciendo. Por eso a veces caen en estas malas cuestiones de que vas a un lugar, te gusta lo que estás consumiendo, por decir un ejemplo de comida, aumentan los precios, pero luego baja la calidad de la comida. Que la idea es, pues si le subes el precio, manténlo.
Lo mismo va en los conceptos de ropa. ¿Qué tipo de ropa y qué tan cara me sale? ¿Y por qué ese precio? Porque la gente lo demanda, por eso lo manejamos ese precio. Ajá. Entonces, a partir de todos esos cambios económicos de la Guerra Fría, ocurren descolonización, que son estos lugares que estaban invadidos o apropiados por otros países y empiezan a generar sus independencias. Un ejemplo de ellos es Ghana en 1957. Tenía un gobierno europeo, se independizan y se hacen un país que se gobierna por sí mismo. ¿Por qué? Porque pueden producir. La población se da cuenta de que puedo producir, entonces puedo independizarme. Diamantes es una industria minera. O sea, eso es un país minero. Entonces, yo como país sé que tengo producción, entonces puedo yo utilizar los recursos propios. No necesito que venga alguien más a explotar mi país. Porque en África hay gente pobre. Hay países de una situación más. Que lo produzca no significa que se distribuya entre la población. Ejemplo de eso, así grandes rasgos, ya eso se los dejaré de tarea. Miren la película de Diamante de Sangre. Ahí te doy un ejemplo muy bien de por qué, aunque tiene esa cuestión económica, no está distribuida entre la población. Diamante de Sangre habla de esta cuestión de, bueno, más fantasiosa, pero se habla de esta cuestión de cómo se mueve el país, qué produce y por qué no está esa riqueza distribuida entre todos. Mira la película. No, mire la película. Entonces, surgen estos estados independientes, pero tienen que hacer, en este caso, vinculaciones con otros países para cómo me ayudas, qué te debo y cuánto me das de plazo para pagártelo. Por eso se habla de renegociar la deuda, como aquí en México. Ok, yo tenía una deuda contigo a 30 años, ya se van a cumplir los 30 años, pero pues ya te debo más, vamos a renegociarla a otros 30. Ah, bueno, pues en lo que me la pagas, pero ahora ya no te voy a aumentar un impuesto del 17% sobre la deuda que ya tenías. Por eso les digo, cuando entran estos cambios, hay renegociaciones. Me sigues debiendo, pero te voy a dar un plazo para pagar. Tampoco siempre van a estar con Estados Unidos y toda la vida. ¿Pero por qué? Porque se debe. Porque la seguimos debiendo. Sí se piensa, pero como gobierno también a Estados Unidos le conviene económicamente para seguir. Es como por decir, no nos vayamos tan lejos, la gente que debe en Coppel y en Electra. La gente piensa y aún así se endeuda. Y caemos en esta lógica de, pues dejo de pagar, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Hasta que te están embargando. No a todos les embargan, pero dicen, a lo mejor a mí me toca la suerte de que a mí no me embarguen. Lo mismo pasa les digo, con las cuestiones de los países. Por eso le digo, ¿qué dice? Es que tan fácil que es pagarlo. ¿Cuánta gente no conoce que le debe y no ha pagado? ¿Por qué? Porque lo mismo. Pero exactamente. Entonces, ¿qué me conviene más como país? Renegociar la deuda, que al cabo yo salgo de la gobernanza, por decir, en el caso de los presidentes, el que sigue será cargo. Y va a seguir aumentando. Pero a poco les hijos a Estados Unidos, entonces, o sea, sí que quieren que Estados Unidos tiene y se debe de la no le conviene, porque le conviene que sigamos produciendo y vendiéndole cosas de manera económica. Depende qué refiere regalo. Como quiera se vende, pero se vende a un precio por debajo. Pero bueno, esos cambios, como les digo, generan cuestiones económicas que permiten, como les digo en algunos casos de algunos chicos, que accedan a tener ciertos servicios o bienes, como cuestiones tecnológicas. Antes
había un teléfono por casa, por decirlo. Ahorita la mayoría tiene aunque sea un celular. Computadoras a lo mejor no, pero tenemos un celular en casa, que ya también es como una computadora. Entran las innovaciones tecnológicas, informática, telecomunicaciones, llegan las computadoras. Obviamente no en un inicio todos tenían acceso a ello, pero conforme se va masificando, cada vez se va haciendo más accesible. Cuando antes teníamos, como les digo, un teléfono por casa, o en cuestiones económicas, televisiones. ¿Cuántas televisiones había por casa antes? Una. Ahorita, ¿cuántas televisiones tienen en su casa? ¿Cuánto cuestan a comparación de cuánto costaban antes? Por decir, una pantalla de 47 pulgadas, ¿cuánto te cuesta ahorita? Entre 6 y 7 mil pesos. Ahorita. Hace 5 años, antes de pandemia, una pantalla de ese tamaño te costaba como 15 mil, 25 mil pesos aproximadamente. Entonces, entran estas cuestiones de cada vez como se masifica en cuestión de consumo, baja el precio, pero hay otras cosas que ya te vendo por mayor calidad, por así decirlo, a un mayor precio. O los refris. Antes no en todas las casas había un refri. Un horno de microondas era un lujo. Las estufas también, como les digo en su momento. Hay una revolución digital a nivel de los cambios. Sí, ya no le pones el cerillito para encenderlo. Entra en esta innovación tecnológica, revoluciones digitales y transformación de la cultura. Como les digo, antes, ¿cuántos tenías acceso para comunicarte con alguien? Ahorita, entre comillas, tenemos una facilidad de estar conectados entre todos de manera más dinámica. A nivel países también. Entonces, como les digo, pasamos de tener una computadora que no tenía cualquiera, a ahorita poder tener el acceso a, puedo comprarme una computadora, pero yo ya decido si quiero o un celular o una computadora. Yo les digo a mis estudiantes más jóvenes, chicos, en lugar de que pidan un celular caro, cómprense una computadora y un celular medio, les va a servir más. Digo, también se puede trabajar en el celular, pero no es tan fácil ni tan accesible, está medio incómodo. Pasamos al siglo XXI, entramos a las cuestiones de interconexión global. Ya puedo hablar con gente de otros países, ya no nada más hablo con aquí en México y ya no me es caro. O sea, si alguien se va a España, puedo hablar con alguien de España. Ya no tengo que batallar con la LADA. Ajá. Ni pagar esa tarifa de larga distancia. Antes se hacían ese interconexión. Ahorita ya no ocupamos nada de eso. Por redes puedo hacerlo. La seguimos teniendo, pero ya no es tan necesaria. A veces con que marques el número del mismo teléfono te pone la LADA y te facilita el marcaje. Tenemos cambios rápidos en economía, política y sociedad. Cómo se produce, cómo trabajo, qué facilidades tengo, cuáles no. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquillo decían, la computación va a ser el trabajo del mañana. Pues sí, a los técnicos en computación les pagan bastante bien. Incluso técnicos, no estoy hablando ni siquiera a los ingenieros en sistemas. Pero un técnico en sistemas fácil se anda llevando entre 35 mil, 45 mil pesos al mes. El ingeniero probablemente mucho más. Yo tengo un sobrino que cuando acá está chiquito, pero esto y él saca todo lo que le cobran después pero son esas cuestiones de, como les digo, cómo nos adaptamos a lo que se requiere en cuanto a funciones laborales y económicas. Entonces, se hace globalización y se genera una interdependencia económica entre los países. Yo requiero del otro para poder subsistir.
tanto económicamente como socialmente. En base a esas deudas que dice, yo por algo puedo obtener ciertas cosas del comercio con otro país, o más económico o más caro. Como por decir, cuando empezó esta guerra de aranceles, porque a México no le cobraban tan caro como a comparación de otros países. ¿Por qué? Porque ya tengo una conveniencia con el otro país, entonces no me subes tanto el arancel, yo no te subo tanto lo que te mando de petróleo. Sí te lo voy a subir, pero como tenemos cierta, en este caso, concordancia o acuerdo, entonces manejo de una manera más adecuada. Me da, no, me da acceso a nuevos mercados, difusión de tecnología y cooperación internacional. Me deja conocer nuevos entornos, como les digo, nuevos productos. Por decir, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué tipo de celular traen? Marca. Coreano. Oppo es también coreano. No es cierto. Oppo es mexicano. Oppo es mexicano. ¿Qué otra marca traen por ahí? iPhone es chino. O sea, es de manufactura china, pero es tecnología o es de creación americana. Por decir, traemos cuestiones de otros celulares chinos como Xiaomi o ¿qué otros? Bueno, es que los más conocidos. Huawei también. Samsung es coreano. Entonces, como les digo, esta cuestión de masificación de tecnología. ¿Qué mercados me llegan? Lo que pasa es pues es que es un país de producción. Como- porque muchos dicen, es que la economía de China, sí, pero ellos no se encargan de consumir, sino de producir. Es un país netamente productor, a diferencia de Estados Unidos, que es un país netamente consumista. Se les da el mismo estudio a todos parejas, pobres, ricos, o sea, todos van a estudiar y hacen lo mismo. Sí tienen el mismo plan, bueno, ahí va cuestión educativa, ahí voy a hablar desde la SEP. Cuestión educativa, sí en esos países todos tienen el mismo línea de estudios, pero sigue habiendo colegios para cada nivel socioeconómico. Que todos manejen el mismo plan de estudios no significa que todos estudien en los mismos lugares. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Como les digo, acceso a nuevos mercados y tecnologías, desafíos, desigualdades económicas, competencia desleal y tensiones culturales. En esta competencia desleal es ¿por qué me vendes más caro si yo te vendo más barato? O yo te empiezo a vender más caro porque tú también me estás vendiendo más caro. O, como les decía el ejemplo de China, China produce mucho, pero no consume. No consume nada externo, todo lo produce. Su economía es netamente productiva hacia afuera. Pero es muy difícil que tú le vendas algo a ellos porque ellos, por territorio, por población, no ocupan, a diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos consume demasiado, pero no tiene muchos recursos para producir. Necesita que alguien más se los mande. Por eso es la competencia económica que existe entre estos países. México, tanto consumimos como producimos. Estamos ahí en medio. Ellos ocupan quien les compre. No, porque su territorio es muy rico en ese sentido, incluso en producción de alimento lo tienen cubierto. Entonces no es como que yo le pueda vender algo a ellos que ellos necesiten, ellos ya lo tienen. Por eso es esta cuestión de intenciones políticas de si yo le doy mucha apertura, ¿cómo va a afectar la economía? Porque ellos, como les digo, ellos ocupan quien les compre todo lo que producen y no te producen una o dos cosas, te producen. No nos vayamos tan lejos. Por cuestiones allá, en estas diferencias, allá en Estados Unidos, no es que sea barato, sigue siendo caro. Pero por costumbre es muy común que la gente cambie de carro nuevo cada 3, 4 años. Son modelos económicos que tienen allá. Entonces, todos esos carros
¿A dónde se mueven? A México. Por algo tenemos un mercado de segunda mano tan amplio. China no. China es, ya pasó el que por el carro, va para la basura y aquí hasta uno nuevo. Pero, como les digo, porque están demasiado acostumbrados a yo te produzco siempre, no reciclo, no reutilizo. Entonces, ¿qué retos actuales? Tenemos cuestiones de terrorismo, de migraciones y de cambio climático. ¿Qué pasó? Vienen a vender. Se vienen a vivir también, porque hay no les cobran porque se vienen a vivir aquí. A todos se le cobra, nada más que, como les digo, por cuestiones económicas no lo vemos como algo que se genere o que a ellos les represente. A ti como nacional te representa un gasto económico. A ellos, por cómo ganan económicamente, no les representa. Es como por decir, a mí, a mis ingresos, si yo me voy a vivir a España, para mí es económico. Para un español que vive ahí, que no genera lo que yo genero, y no digo que gane más que un español, sino es dónde me genera esta parte. Por eso cuando hablaban de gentrificación, ¿quién se mueve a qué país y por qué? Porque a lo mejor yo puedo seguir trabajando ahí, pero lo que yo genero económicamente, a pesar de que voy a aportar a la economía del país, porque me van a cobrar impuestos igual que cualquier otro connacional que viva ahí por vivir en ese país, simplemente mi ingreso es más alto. Entonces, pues tú puedes pagar más, pues te cobro más. Es como Canadá. Paga bien, pero para el estilo de vida de allá es poco. Nada más que la diferencia es que te administras. Por eso muchos dicen, porque aquí en México nunca te compraste una casa, pero te fuiste a tu país y allá sí pudiste. ¿Por qué? Porque te administraste, cosa que no hacías aquí. Pasa con muchos cuando se mueven de país. Se enseñan a administrarse allá afuera porque si te gusta el frío está chido. Es como les digo, es como la gente que viene de otros estados a Nuevo León en esta ideología de voy a ganar más en Nuevo León. Pues sí, pero también la renta, comida, transporte te sale más caro. Es lo mismo en otros estados. Pero, diferencia, el que se viene primero de foráneo, ahorra. Cuando ya se acostumbra al estilo de vida, ya no empieza a ahorrar porque ya se le hace como que común gastar de esa manera y ganar de esa manera. Sí, es en esta parte de la adaptación. Todas estas cuestiones de migraciones, tanto dentro del territorio interno del país como a manera externa, a cuestión de buscar oportunidades. Los cambios climáticos de fenómenos por la parte de producción industrial generan esta parte de poder generar un desarrollo sustentable. Por eso hay pueblos o lugares que se vacían o de repente se vuelven a llenar dependiendo de qué se esté poniendo en ese lugar. Entonces, aquí es historia universal. Dijimos que eran cuestiones de revoluciones industriales, guerras mundiales, cambios políticos, Guerra Fría, redistribución económica de poder y cuestiones de comercio. Ideologías totalitaristas. Como dijimos, revolución industrial, revoluciones liberales, guerras mundiales, totalitarismo, que en este caso son los gobiernos que ellos controlan todo, la Guerra Fría, la descolonización, ya no hay colonias como tal, como aquí en México que éramos colonia española, y los avances tecnológicos. Vaya. Ya. Ok, vámonos ahora a la historia de México. Cuestiones clave, independencia como punto de partida inicial y de ahí nos vamos a ir hacia la cuestión de revolución y México actual. Está muy resumidito, no nos vamos a poner de, cuando Miguel Hidalgo fue y gritó y luego se reunió. Datos precisos. Y luego Juan Escutia fue y se aventó el día de la batalla de Puebla. En un rancho donde está una estatua. Por aquí va a ser Miguel Hidalgo, que no sé qué.
Pues son como darle relevancia al lugar. Acuérdense que en esta cuestión de que el lugar sea valioso para el municipio, para el estado, le tengo que dar cierto grado de reconocimiento. Como por decir, lo que decíamos de esta cuestión nacionalista, Nuevo León, ¿por qué se le dice que Nuevo León es un buen estado? Porque es un estado industrial. Tan nacionalistas o regionalistas somos, que en este caso se nos llamaría como regionalistas. ¿Cómo me identifico? Yo soy de Monterrey, soy regio. Aunque vivamos en San Nicolás, Apodaca, El Carmen o otros municipios. Creo que nada más la gente que sí se identifica más como que el estado, digo, del municipio donde vive, son los que viven en regiones como que tienen su producción bastante identificada. Por decir, yo no he escuchado a nadie de Montemorelos decir, yo soy regio. Ellos sí son yo soy de Montemorelos. O los de Linares, yo soy de Linares. Soy de Nuevo León, pero de Linares. Aquí es más común que alguien de, como les digo, San Nicolás, Santa Catarina o estos municipios diga, yo soy de Monterrey. Los de Galeana también ni se diga. ¿De dónde eres? Ah, soy del Nuevo León, de Galeana. Pero no preguntan si es de donde naciste o donde vives, de Monterrey. No, sí es el municipio donde... No me vaya a decir como una señora cuando trabajaba en un call center que le digo, señora, ¿cuál es su estado de donde me está llamando? Casada. No, señora, su estado donde vive. Ah, pues en mi casa. Sí. Sí. Son confusiones que se generan. Pero bueno, vamos con esta cuestión de la independencia, datos culturales, fechas puntuales. ¿Qué es lo que debemos entender? Estos procesos políticos que le dieron forma a México. Fechas clave que nos van dando idea de cómo se fueron dando esos desafíos actuales. Siglo XIX en México, de 1801 a 1900, es la transformación y consolidación nacional. Va marcado por la lucha de independencia y la formación del Estado. ¿Qué Estado? A ver, ¿alguien sabe cuál es el nombre completo de México? Exactamente. Ese es nuestro nombre completo. Nos formamos como ese Estado. Ya no es como la colonia española o la Nueva España o el Estado mexicano, sino ya es como los Estados Unidos mexicanos, porque estábamos divididos en estados o colonias. Se unifica. Cuando se consuma, en 1821. Ocurre en 1810. Con el grito de Dolores. Digo, se le da como este evento a Miguel Hidalgo porque fue cuando empezó esta revolución que permeó en diferentes estados. Ellos lo iniciaron y a los meses pues sí, los detuvieron, pero eso ya generó que en todos los demás estados la gente empezara a seguir este movimiento y se organizara. En 1821, exactamente, con el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. No es necesario que pongamos quiénes entran, pero si lo quieren tomar como dato adicional, es Agustín de Iturbide y José María Morelos y Pavón. Ellos son los dos que entraron en esta fecha. Iturbide y Morelos. El otro se supone que venía a aplacar la rebelión y ya estando aquí dijo, sí me uno. Dato ahí relevante. Punto importante, rompió con 300 años de dominio español. No dominio que nos tuvieran sometidos en la realidad, sino era el gobierno que teníamos. Es que, bueno, datos históricos, si checa la historia, realmente no estábamos tan mal. Simplemente hubo gente que decía, a mí esto no me parece, quiero soberanía. Todavía. Nada más que no en todos los niveles. Mire, así decían los países que acaban de derrocar sus gobiernos y fueron jóvenes.
Pero hay que ser bien valiente, ahorita No, ya checó las noticias de los países que se rebelaron sus jóvenes y derrocaron al gobierno, todo porque les cortaron internet. sí se revelarían porque aquí todos los buenos y yo dicen No creo, lamentablemente todavía tenemos mucha población que no se informa en cuestiones políticas, entonces todavía no hay como ese movimiento. Digo, Moreno ahorita es el PRI de los 70. Los que les tocó conocer el PRI de los 70 saben que ya está empezando a verse muy parecido. Digo, a mí me tocó verlo poco, pero sí digo, ay, esto me recuerda a Miguel de la Madrid. Digo, no me tocó como presidente, pero a mí me gusta mucho leer todos esos. Mientras no pase lo de Tlatelolco otra vez, todo está perfecto. A ver, movimiento sociopolítico en ese momento. Venían los mundiales, venían gobiernos de otros países que podían hacer inversión socioeconómica en México y si veían que México entraba en una cuestión comunista, no iban a invertir. Entonces, y aparte, todos esos movimientos sociales, por más que parezca que inician de la nada, vienen de otros lados que permean esas ideas en los jóvenes, a veces no de la manera correcta. De ese que estaba en el estandarte del movimiento, ese no era de aquí. Che Guevara. No, ese güey no era de aquí, ese güey era chileno. Ese era chileno y, bueno, chequen la historia del Che, digo. No, Che Guevara lo tienen muy enaltecido y era un vato altamente racista, clasista. Venía de una... Yo siempre he dicho, miren, si alguien es comunista y viene de tener recursos económicos, no es comunista. Porque defiende desde un privilegio que se le está dando desde otro entorno, entonces no entiende. Por eso piensa que todo puede funcionar de manera adecuada. No es así. La realidad de las cosas es que no es así. Claro, usted estudiaba medicina, antes de entrar a medicina se fue a hacer un año un viaje en motocicleta durante toda Latinoamérica. Digo, yo jodido no me voy a hacer eso. Voy a buscar cómo poder pagar la licenciatura. Por eso les digo, chequen muchos, no todo lo que brilla es oro, y esas ideologías comunistas regularmente están fundadas desde esta cuestión de quien tiene el privilegio, entre comillas, ve las desigualdades, pero pues no entiende cómo funcionan. A diferencia de alguien que le toca picar piedra, entiende el valor del trabajo. No significa que sea lo más chido, pero le da un significado diferente al esfuerzo de ganarse las cosas. A diferencia de alguien que lo tiene desde un principio y se le hace muy fácil decir, hay que repartirlo. Por eso cuando se habla desde el privilegio, hay que ver desde qué privilegio. Por eso los movimientos de revolución hablan desde estas cuestiones de qué empiezo a ver de desigualdades y si realmente las cambio. Por decir, en México me quería liberar de un imperio, pero en 1822 vuelvo a decir, vamos a poner un imperio, pero ahora mexicano. O sea, otra vez un gobernante que dicta todo lo que se hace en el país. ¿Quién lo encabeza? Otra vez otro español, Agustín de Iturbide. Me quiero librar del gobierno español, pero voy a poner otro español a que gobierne. Por eso se llamaba imperio. Por eso les digo, hay que ver cómo está en la historia y cómo entiendo los datos. Ok, es importante para entender mi contexto, pero como les digo, no nos ganchemos en más allá de eso. ¿Cuánto duró? De 1822 a 1823. ¿Por qué? Dijo la gente, espérame, esto me está sabiendo exactamente igual que lo que me estaba revelando de 300 años atrás. No me gusta. Entonces genera inestabilidad política y lleva a la instauración de la república, que se dividan los poderes, ya no está concentrado en uno solo. En caso de que uno falle, los demás se encargarán de gestionarlo y controlarlo. Por algo se empieza a hacer esta idea de
debo dividirlo en un poder ejecutivo, un legislativo y uno federal, para que haya un consenso. ¿Qué reformas se dan? Las reformas liberales, que tienen que ver con los derechos que le empiezo a dar al ciudadano como ciudadano de los Estados Unidos mexicanos, y la primera Constitución de 1857. Esa no es la vigente que tenemos hoy en día, pero es la primera que se estableció. Habla de los derechos individuales de mí como ciudadano y las bases para un Estado laico. ¿Saben cuál es la definición de laico? No está, en este caso, influenciado por cuestiones religiosas. ¿Ok? Me tengo que basar en política. Lo religioso era parte, porque las cuestiones imperialistas regularmente estaban influenciadas por cuestiones religiosas. En el caso de España, era una España católica, entonces las reglas y leyes que se tenían que poner en ese momento tenían que obedecer a las cuestiones católicas. Mandamientos, iglesia, si el párroco o el obispo estaba de acuerdo, también entraba en esta cuestión de cómo se hace o cómo se distribuyen cosas. O me pasas mi cuota de 10. Sí, es por decir, ahorita quieres poner una iglesia, yo como Estado te puedo brindar un lugar, pero me tienes que pagar el lugar. Pues no el uso de suelo, pero sí me tienes que comprar el terreno. O sea, ya se extiende un título de propiedad. Por eso los terrenos que tienen las iglesias católicas están escriturados, no a nombre del párroco, pero están escriturados a nombre de la institución. Entonces, a partir de esta fecha, esta primera Constitución hace que ya se divida. A ver, tu iglesia, tus asuntos, yo gobierno los míos, que es atender a la población. Tú los atenderás en la cuestión espiritual y eso, pero había un tiempo en que sí era así, en la cuestión de la Nueva España y los gobiernos de hace mucho tiempo. Aquí ya hay como esta división. La ideología sigue siendo ideología, sigue afectando cuestiones de decisiones de los gobernantes. Como les digo, a muchos no les tocó, pero los que estaban más jóvenes, pues les tocó ver esa parte. Vamos a quedarnos aquí. Intervenciones extranjeras en el siglo XIX, cuando ya México ya se había establecido como país, ya estaba esta división de poderes. ¿Quién quiere venir a decir guerra estadounidense? Llegan los gringos a decir, bueno, pues nos debes dinero, pues ¿cómo ves si me pagas? No, pues no te pago. Pues entonces te invado. Se dan pérdidas de territorios, pero se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ahí se pierden zonas como lo que es Arizona. No nos vayamos tanto por qué zonas se pierden, pero estas son las primeras intervenciones. Aquí sí nos pelean el terreno. Y pues aprovechan. A ver, estos me deben, como les digo, casi siempre todo este tipo de invasiones son por cuestiones económicas. Hay territorios que me debes, voy y te invado, me lo quedo. Y aparte pues veníamos de una independencia, todavía no estábamos establecidos de manera adecuada como nación y no teníamos un ejército formal en ese tiempo. Acuérdense que la revolución no se peleó con un ejército, sino era toda la población que se armó como pudo, se hartó y consiguió armas como pudo. Muchas de esas armas nos las pasó nuestro querido vecino y ahora es, bueno, ¿quién me va a pagar todo lo que yo les pasé? Por eso les digo. Luego llega la intervención francesa de decir, pues mira, estos mexicanos se rebelaron, andan batallando con establecer un presidente, les dura un año, les dura 2, vuelven a hacer votaciones porque no les gusta cómo gobiernan, porque no estaba establecido el tiempo de gobernancia. Entonces se elegía un presidente, empezaban a haber problemas de cómo estaba administrando y los otros poderes decían, va para afuera, organízame otra vez votaciones. No estaba establecido estos periodos, pero los otros poderes, como les digo, legislativo y federal, y federal le decían al ejecutivo, la administración que estás haciendo no está bien, vas para afuera y
qué otros candidatos elige el pueblo. Pero ahí ya sí entraban estos poderes independientes a decir, ¿vas bien, vas mal? Oye, es que todos mis pobladores de mis diversos estados me están diciendo que cómo estamos administrando hay que hacer votaciones otra vez. Ajá. Francia ve esto porque, como les digo, teníamos convenios con otros países y, oye, pues es que lo que me estás produciendo te estás organizando bien mal. Déjame, te mando a alguien que te ayude a gobernar, que nos manden a Maximiliano. Se establece ese gobierno durante algunos meses, pero pues el pueblo no lo reconoce. No, es francés. Maximiliano de Habsburgo. Lo manda Napoleón. No Napoleón el que conquistó Francia, Napoleón III. Entonces, termina con la ejecución de él. Gobernó más o menos durante un año, pero estaba en pugna entre ese gobierno que él vino a imponer y los poderes establecidos que ya teníamos. Porque era como que, bueno, tú tienes tus 3 poderes, pero ahora vas a tener un emperador. Entonces el emperador le va a decir al presidente, al legislativo y al ejecutivo cómo van a gobernar. Es como decían, ok, ustedes entre los 3 no se hacen uno, entonces te mando a alguien más que los dirija. Así funcionó cuando llegó él. Pero estos 3 dijeron, espérate, pues ya veré yo cómo me las arreglo, somos un país autónomo, vas para afuera. Y no, pero con las patitas por delante, porque terminó en ejecución. Sí. Sí, lo decapitaron junto con María Antonia. Con su esposa. Bueno, chicos, los veo. A ver, me mandaste franceses y ustedes como franceses cuando derrocaban un gobernante los decapitaban, entonces voy a seguir tus reglas. Los voy a decapitar. Les suena risa, pero así dijeron los mexicanos en ese momento. ¿Quieres tu gobierno? Son tus ejecuciones. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en la lámina que dice transición al siglo XX.